No hace mucho tiempo, la preocupación por la posible amenaza que representaba para la salud pública mundial el patoma glacial, es decir, todos los microorganismos potencialmente patógenos que se encuentran atrapados en los glaciares de todo el mundo, recibió un respaldo inesperado gracias a un acontecimiento fortuito. En julio del 2016 se produjo un brote de anthrax en Rusia que diezmó a una población de renos, mató a un niño y obligó a la hospitalización de más de 100 pastores. Se demostró que la cepa de Bacillus anthracis que originó este brote era idéntica a otras cepas aisladas de los tejidos de animales muertos que se encontraban encerrados durante siglos en el permafrost siberiano, hasta que se descongeló debido al calentamiento global. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Tubos Podcast. El día de hoy vengo con un tema un poquito más enfocado en lo que es la microbiología ambiental. Sin embargo, es algo que no se deja de relacionar con nuestra salud. El día de hoy les voy a compartir un artículo donde presentan y analizan algunos datos que parecen respaldar la hipótesis de que en un futuro cercano puede venir dándose la liberación de microorganismos que se encuentran atrapados en el hielo, y cómo esto podría conducir a epidemias locales y tal vez pandemias, y también esto cómo puede aportar a la resistencia antimicrobiana. Para empezar, es importante preguntarnos cómo se pueden originar los brotes causados por patógenos emergentes. Y bueno, primero, ¿a qué nos referimos con patógenos emergentes? Cuando hablamos de patógenos emergentes nos referimos a agentes infecciosos que recientemente han sido identificados, es decir, que anteriormente eran desconocidos. Y cuando hablamos de patógenos, básicamente hablamos de microorganismos que tienen la capacidad de causar enfermedad, es decir, pueden causar problemas a nivel de salud pública en diferentes puntos o en diferentes aspectos de la salud. Entonces, las razones más comunes por las cuales se pueden originar brotes pueden ser, en primer lugar, la invasión de territorios o ecosistemas por parte del ser humano. En segundo lugar, el contacto cercano entre personas y vida silvestre que fue removida de ecosistemas naturales. Y hoy en día ha surgido una tercera forma de interacción entre el ser humano y posibles patógenos emergentes, y es la destrucción o la desaparición de barreras naturales resultado de fenómenos como el cambio climático, que es sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, por ejemplo, se ha considerado que entornos permanentemente congelados, como los glaciares continentales, el permafrost, que ya les voy a explicar a qué se refiere este término, están sufriendo un deshielo, es decir, se están derritiendo de forma muy rápida y de forma masiva, y este deshielo puede liberar una enorme cantidad de microorganismos latentes, pero viables, que han estado atrapados en estos ecosistemas durante milenios. Y antes de hablar sobre las ideas como tal que respaldan esta hipótesis, es importante que aclaremos un par de conceptos. Entonces, empecemos por donde es. ¿Qué es el cambio climático? Yo estoy segura que aquí todos hemos escuchado sobre el cambio climático. Básicamente, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos que hoy en día ya estamos viviendo. Y estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad solar o a erupciones volcánicas grandes, entre otros factores. Pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Entonces hay que plantearnos en este contexto del cambio climático. Y otro concepto importante es la criósfera. Cuando hablamos de la criósfera, hablamos de la porción de la Tierra donde el agua se encuentra permanentemente congelada. Principalmente vamos a hablar de los glaciares y de los mantos de hielo, incluido el permafrost. Y teniendo claros estos conceptos, la pregunta principal es entonces cómo ha cambiado la criósfera resultado del cambio climático. Según un informe que expidió el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la criósfera está experimentando muchos cambios muy dramáticos y de forma muy generalizada que se pueden observar y que se pueden monitorear en diferentes tipos de ecosistemas, ya sean altas montañas,
regiones polares, las costas e incluso mencionan los océanos profundos. Pueden creer que a través de la observación satelital se ha cuantificado la pérdida global de hielo entre 1994 y 2017, donde se habla de 28 billones de toneladas. Sin embargo, la cuestión no es solo la pérdida de estos ecosistemas, sino que el deshielo también implica unas consecuencias que van mucho más allá de los cambios a nivel climático y de las alteraciones que pueden haber a nivel ecosistémico. Entonces, me imagino que ustedes se estarán preguntando si hay microorganismos en los glaciares. La respuesta es sí, sí los hay. Y aunque en un principio se pensó que no había ninguna forma de vida por sus condiciones tan extremas, hoy en día se ha demostrado que hay muchísimos microorganismos y muchos de esos están metabólicamente activos y tienen la capacidad de multiplicarse, así sea a tasas muy bajas. Literalmente, desde los años 2000 se empezó a demostrar que hay microorganismos que están confinados en estos ecosistemas y lo que se logró identificar es que básicamente ellos como que se ubican en las pequeñas venas que se forman entre los cristales de hielo. Y en esta locación logran beneficiarse de la presencia de agua líquida, y logran obtener nutrientes para mantener su metabolismo basal a pesar de las condiciones tan extremas. Y estos microorganismos se denominan psicrófilos, ya que cuentan con la capacidad de vivir a temperaturas por debajo de los 5 grados Celsius y también pueden ser conocidos como criófilos o psicrótrofos. Y también es importante tener en cuenta que así como hay microorganismos que se encuentran con su metabolismo basal activo, también hay microorganismos que se encuentran en un estado de latencia, es decir, están como en pausa y pueden reactivarse cuando las condiciones del entorno se vuelven más amigables para ellos. Y algo importante que hay que tener en relación con los glaciares es que no son ambientes homogéneos, es decir, un glaciar cuenta con diferentes ecosistemas que se ubican en capas y todas estas capas van a tener diferentes parámetros físico-químicos, es decir, van a tener diferentes condiciones como el contenido de agua, la radiación solar, la abundancia de nutrientes, el pH, que va a determinar la presencia y la cantidad de microorganismos. Entonces piensen cómo estas condiciones pueden variar desde las porciones como más superficiales a las porciones más profundas. Y este también es un tema importante en términos de la investigación en cuanto a la accesibilidad de estos ecosistemas, porque realmente hay muchas dificultades técnicas y logísticas para lograr alcanzar las capas más profundas de un glaciar y se ha reconocido que la gran mayoría de los microorganismos antiguos están inmersos en el subsuelo, donde básicamente pueden ser liberados cuando el agua fluye hacia abajo hasta llegar a los ecosistemas acuáticos y terrestres. Y pues allí es donde causan como su impacto, perturbando la diversidad microbiana y la composición de su comunidad, porque hay que pensar que no es que los microorganismos estén allí y ya, sino que obviamente va a haber una competencia por nutrientes, dependiendo de los microorganismos que se encuentren en mayor proporción, dependiendo de las condiciones de los ecosistemas, etcétera. Y antes de continuar, es importante preguntarnos qué ha pasado con los glaciares en los últimos 40 años. Básicamente, la mayoría de los glaciares del mundo se han ido haciendo cada vez más pequeños. Incluso hay imágenes tomadas por satélites donde los científicos han podido observar que entre el 2002 al 2016 los glaciares han perdido enormes cantidades de hielo por año. O sea, es una cosa impresionante. Y esto también se ha podido corroborar porque la pérdida ha sido tan grande que ha contribuido a que el nivel del mar aumentara unos 8 milímetros dentro de ese periodo, del 2002 al 2016. E incluso en regiones como los Andes tropicales, el derretimiento del hielo ha sido tan rápido que algunos glaciares ya desaparecieron por completo y básicamente muchos otros van a seguir desapareciendo en los próximos años. Uno de los casos más impactantes y más cercanos
fue el caso de Venezuela, que se convirtió en el primer país del mundo en perder todos sus glaciares. Y pues básicamente esta es una muestra muy clara de cómo el calentamiento global está transformando profundamente las zonas más frías del planeta. Ahora sí, les he mencionado como 3 veces el permafrost, ahora sí les voy a explicar qué es. El permafrost se define como una mezcla de suelo, sedimento y grava que están unidos por hielo, y su temperatura va a permanecer por debajo de 0 grados Celsius durante al menos 2 años consecutivos. El permafrost se encuentra en diferentes lugares. Se encuentra en latitudes altas en el hemisferio norte, como lo que viene siendo Alaska, Siberia, Groenlandia, las regiones del norte de Canadá, Noruega y Suecia, etc. También lo podemos encontrar en la Antártida, lo podemos encontrar en las regiones alpinas de Asia, en Sudamérica y el norte de Europa, es decir, por todo lado, básicamente hay permafrost. Y debido al cambio climático, como podrán asumir, la temperatura ha venido aumentando de forma constante, haciendo que las capas superficiales se derritan y que por esto mismo se reduzca la profundidad del suelo congelado. Entonces, bueno, ya que entendimos como todo este contexto de lo que ha causado el cambio climático sobre este tipo de ecosistemas, la pregunta es, ¿qué consecuencias negativas implica el deshielo? Bueno, en primer lugar, para no solo limitarnos a hablar de microorganismos, hay que entender que esto funciona como un círculo vicioso, donde un hecho va retroalimentando a otro hecho. Entonces, las principales consecuencias que implica el deshielo, en primer lugar, son la liberación de carbono a la atmósfera. Porque sí, los suelos del permafrost también almacenan carbono, incluso almacenan aproximadamente el doble de carbono que la atmósfera. Por lo que esta liberación de carbono lo que hace es también aportar a que se siga empeorando el cambio climático. Y adicional a esto, van a haber microorganismos que van a ser liberados a otros ecosistemas, resultado de este deshielo. Pero bueno, entonces, ¿qué patógenos se han encontrado en la criosfera? Y cómo se han identificado, que ese también es un punto muy importante, porque como les mencionaba, son ecosistemas a los que es muy difícil acceder, entonces hay que contar con protocolos muy rigurosos y con muchos cuidados para tener garantía de que realmente esos microorganismos se encontraban en ese ecosistema y que no ha sido una contaminación por un mal manejo de las muestras, etc. En la literatura se han reportado diferentes tipos de microorganismos en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, se han detectado levaduras como Cryptococcus y también se han encontrado coliformes bacterianos. Y también se han aislado patógenos emergentes como Aurobasidium melanogenum, Naganischia albida y Rhodotorula mucilaginosa. Y algo que llama la atención es que las levaduras que se encontraron exhibieron una capacidad hemolítica, al igual que algunas bacterias. También en el caso de las levaduras se observó crecimiento a 37 grados y se reportó la resistencia a agentes antifúngicos. Por eso les mencionaba que estos microorganismos también pueden aportar a la problemática de la resistencia antimicrobiana. Básicamente, considerando las características que se encontraron en algunos de estos microorganismos, se reporta una alta virulencia, es decir, cuentan con una capacidad de ser potencialmente patógenas. Y si bien muchos de estos microorganismos fueron detectados únicamente mediante microscopía, fuera óptica o electrónica, o también a través de métodos moleculares, algunos de ellos se ha demostrado que pueden reactivarse, pueden resucitar al ser cultivados en el laboratorio ya en condiciones pues controladas. Y mientras yo leía esto y pensaba y me imaginaba como la liberación de esos microorganismos, yo decía, ¿cómo es posible que esos microorganismos hayan permanecido tanto tiempo en el hielo? De acuerdo con lo que expone el artículo, ellos mencionan que en el caso de las bacterias, la capacidad de esporular puede explicar la persistencia a largo plazo en ese estado de latencia como en ese estado
de pausa, y en el caso de protozoos, su primer como estadio, su principal estadio de latencia serían los quistes, y en el caso de los hongos hablaríamos principalmente de hongos formadores de esporas, que sería como lo que les permitiría permanecer tanto tiempo en el hilo. Y vean que esto ha sido un recorrido bien largo. Desde hace muchísimo tiempo se vienen identificando estos microorganismos viables en el hielo, y a mí me gusta el chisme científico. Entonces les voy a echar un poquito de chisme científico para que entendamos cómo ha sido el camino para construir como esta hipótesis. Entonces, por allá, en 1982, un grupo de investigadores en Rusia informó la presencia de diversas bacterias en el hielo de la Antártida. Y en el 2002, otro grupo de investigadores demostraron que los glaciares de todo el mundo están colonizados por bacterias antiguas, muchas de las cuales lograron reactivarlas en el laboratorio. Luego, en el 2013, ya como con el auge de las herramientas moleculares como la metagenómica y la metatranscriptómica, se logró identificar la presencia de bacterias y hongos en Groenlandia y en la Antártida, donde al poder caracterizar mucho mejor esos microorganismos, se logró establecer una antigüedad aproximada de entre 500 a 157.000 años. O sea, imagínense, eso lleva demasiados años ahí. Y el hecho de que se pudieran empezar a usar estas herramientas moleculares para estos estudios es súper valioso, porque hay muchos microorganismos, la mayoría, que no son cultivables. Entonces, el hecho de usar estas herramientas facilita mucho su identificación y su caracterización, y asimismo pues permiten ampliar el panorama de una forma increíble. Y también es importante mencionar que no solo se han encontrado hongos sin bacterias. En 2005 se reportó la presencia de protozoos entre ameboides, ciliados y flagelados, con una edad estimada entre 28.000 a 35.000 años. Y pues todo esto básicamente ha logrado demostrar que los microorganismos cuentan con las herramientas y con la maquinaria necesaria para sobrevivir durante largos periodos de tiempo a pesar de las condiciones tan extremas. Y también es pensar como que la temperatura está súper baja, no hay oxígeno, no hay agua líquida. Y al establecerse estos hallazgos, básicamente los científicos empezaron a hablar de un zoológico congelado. Y al caracterizar estos microorganismos también es muy importante pensar en sus genomas y pensar en la posible presencia de genes de resistencia. Entonces, algo preocupante es que no solo se ha reportado la presencia de microorganismos con potencial patógeno, tanto para humanos como para animales, sino que existe la sospecha de que esos microorganismos podrían contener genes de resistencia a antibióticos. Y en diversos estudios donde se ha demostrado que muchos de esos microorganismos se pueden cultivar y reactivar en el laboratorio, también se ha demostrado que tienen la capacidad de crecer a pesar de la presencia de altas dosis de antibióticos. Pero bueno, ¿cómo se logró identificar esto? En este punto la metagenómica también se ha vuelto súper importante, porque a través de la metagenómica basada en secuencias se han podido detectar genes de resistencia a diferentes antibióticos en el caso de las bacterias que han sido identificadas en estos ecosistemas, donde también se ha demostrado la funcionalidad de algunos de estos genes de resistencia a través de la clonación en E. coli principalmente. En otras palabras, para estudiar cómo los microorganismos se han vuelto resistentes a los antibióticos, los científicos han usado una técnica que analiza directamente el material genético presente en el ambiente, es decir, han usado la metagenómica. Y gracias a esta herramienta han detectado los genes que le permiten a estas bacterias ser resistentes a los antibióticos y estimar qué tan preparada está una comunidad microbiana para sobrevivir a estos medicamentos, ¿cierto? Y otra estrategia ha sido identificar estos genes de resistencia probándolos en otros microorganismos. Y aunque esto requiere muchísimo más tiempo y más trabajo, ha sido clave para entender la enorme diversidad de genes y de mecanismos que hacen que las bacterias puedan resistir a los antibióticos en ambientes naturales. Y ha sido gracias a estos enfoques que hoy sabemos que muchos de los genes de resistencia existían muchísimo antes de que los antibióticos se usaran como medicamentos. Es una cosa impresionante.
Y además hay pruebas claras de que varios genes de resistencia que actualmente se encuentran en bacterias que causan enfermedades tienen su origen en el ambiente, donde estos genes han estado circulando desde hace miles de años. Y esto a mí me parece súper valioso que las personas lo entiendan, porque yo siento que a veces los humanos nos hemos olvidado que hacemos parte de un ecosistema y que este ecosistema, o sea, estamos en constante interacción con él, entonces no podemos aislarnos y pensar que lo que hacemos y las intervenciones humanas no están teniendo ninguna consecuencia sobre nosotros. Pero realmente estos genes de resistencia son funcionales porque por lo menos en los estudios que mencionaban en esta revisión, no, en todos no hacían cultivo de los microorganismos ni hacían enfrentamiento a estos antimicrobianos, así que digamos que del todo no está muy clara la información, han sido como estudios muy exploratorios donde sí se han logrado identificar microorganismos y donde hay cierta reproducibilidad entre diferentes artículos. Sin embargo, como que esto sí sentí que ha sido como una de las limitaciones de estos trabajos. Varios estudios han demostrado que muchos de estos genes de resistencia sí siguen funcionando cuando se activan dentro de otras bacterias, lo que da como esa luz a que a pesar de tener miles de años, estos genes todavía pueden ayudar a las bacterias a defenderse. Sin embargo, no siempre es fácil demostrar esa conexión directa entre los genes que existen en la naturaleza y las bacterias que hoy están como causando las infecciones en humanos y circulando y son resistentes a los antibióticos. En la revisión básicamente proponen que es importante seguir investigando estos genes e investigar si estos genes antiguos pueden pasar de bacterias del ambiente a bacterias que están circulando en humanos o incluso en animales y ver si realmente se da ese proceso natural de intercambio de información genética entre microorganismos, que la verdad, al sol de hoy, cómo van las cosas, cómo se han intervenido ecosistemas, no me sorprendería que eso suceda, porque realmente podemos decir que ya ha estado ocurriendo. Y otra cosa importante es estudiar con qué frecuencia ocurre ese intercambio y qué condiciones del ambiente lo facilitan. Porque, por ejemplo, el deshielo, pues vendría siendo una condición que lo facilita. Y bueno, hemos mencionado bacterias, hongos, incluso parásitos, pero también se han encontrado virus. La respuesta es sí. En el artículo hablaban específicamente de viromas, es decir, de comunidades virales que se han reportado que son altamente diversas y que desempeñan papeles primordiales, ya que se encargan como de regular la dinámica poblacional de las comunidades procariotas y pues esto a su vez va a tener un efecto en los ciclos biogeoquímicos de estos ecosistemas. Con los virus, ustedes saben que los virus son un poquito más complejos en cuanto a su estudio y en cuanto a su identificación. Desde hace mucho tiempo, también, más o menos como desde hace 20 años, se ha reportado la presencia de virus en esos ecosistemas. Sin embargo, la mayoría se ha basado en la detección visual de partículas similares a virus, porque ha sido mediante microscopía electrónica, lo que ha sido una limitación porque no se ha logrado identificar con precisión los virus y pues asimismo las características de su genoma. No obstante, para el 2020 se logró extraer y purificar ADN viral, lo que permitió caracterizar mucho mejor los viromas presentes. Esto fue mediante secuenciación paralela masiva y esto reveló la presencia de 33 poblaciones virales, incluidos 28 nuevos géneros virales que se desconocían hasta la fecha, y la mitad de estas poblaciones virales representaban bacteriófagos que probablemente pues eran capaces de infectar bacterias, porque sí hay virus que infectan bacterias. Y también se ha demostrado que los virus que han sido transportados por las corrientes de los glaciares son resistentes a variaciones de temperatura y permanecen activos durante largos periodos de tiempo. Básicamente, ay, los microorganismos son una cosa demasiado
loca y demasiado increíble y tienen una manera, o sea, cuentan con las herramientas para adaptarse. Obviamente no todos, pero pues así es la vida. Sin embargo, como les mencionaba, en términos de virus ha sido más difíciles y hay muchos vacíos sobre el papel que desempeñan los viromas glaciares en este tipo de entornos. Y otro punto es que no es fácil caracterizar los viromas mediante enfoques independientes de cultivo como la metagenómica. Esto se debe a que, a diferencia de lo que ocurre en el caso de procariotas y eucariotas, no existen marcadores universales para realizar una búsqueda específica de genomas virales. Entonces, por ejemplo, o sea, no tenemos un marcador molecular universal análogo al 16S o 18S que permite identificar todos los genomas virales en una muestra de forma directa en metagenómica. Esto que se debe a la alta diversidad y a la ausencia de genes comunes universales. Todos los virus, por ejemplo, no comparten un gen homologable que sea equivalente al ARN ribosomal 16S. Entonces, es muy difícil tener como esa banderita que tengan todos los virus para poder identificarlos. Hay demasiada diversidad. Sin embargo, hay estrategias alternativas en metagenómica viral porque, aunque no hay un marcador universal, sí pueden existir genes o dominios conservados para ciertos grupos de virus. Sin embargo, o sea, son muy específicos y pues igual limitarían la identificación de otros virus. Y realmente este campo de investigación ha sido como bien controversial porque por allá en 2016 se publicó el descubrimiento de los virus de la influenza A en el hielo de los lagos siberianos. Pero surgieron muchas inquietudes que cuestionaron la validez de sus resultados, porque al realizar un análisis filogenético en 2008, se concluyó que esos virus que habían identificado en 2006 eran virus contaminantes derivados del mismo laboratorio donde se habían realizado los experimentos. Y en 2008, un grupo de investigadores realizó un análisis filogenético de lo que se había identificado en 2006 y concluyó que esos virus eran contaminantes derivados del laboratorio donde se habían hecho los experimentos. Y a pesar de que posteriormente se demostró que los virus de la influenza aviar sí son crioestables, el debate realmente destacó mucho más como en la importancia de poder implementar protocolos rigurosos para poder optimizar la investigación en este tipo de ecosistemas, porque realmente al tratarse de entornos que están permanentemente congelados, la contaminación de los núcleos de hielo con ADN, pues realmente es muy difícil de prevenir. Entonces, desde este punto como que ya se empezaron a establecer reglas muy estrictas para autenticar los resultados de estudios de ADN antiguo recuperado de cualquier tipo de muestra. Entonces, hay que pensar que en primer lugar el escenario ya está ocurriendo. Los glaciares ya se están derritiendo a una velocidad sin precedentes y en muchas partes del mundo esto no es un proceso lejano ni abstracto, sino que es algo que podemos ver y sentir. Y pues no queda más que decir que con este hielo millones de microorganismos están siendo liberados y transportados por el agua hacia ríos, suelos y otro tipo de ecosistemas, así que es algo que hay que estar observando y que desde la ciencia se tendrán que también establecer un foco de investigación importante. Y el problema no solo radica en que algunos de estos microorganismos puedan causar enfermedades, sino que, como les mencioné, también están sus genes de resistencia que pueden entrar en contacto con microorganismos actuales. Estos genes pueden intercambiarse entre microorganismos, incluso entre especies diferentes. A esto se le llama recambio genómico y es un intercambio de información genética que ocurre de forma natural, que ocurre de forma muy rápida y que es una constante en la naturaleza. Y la preocupación es que no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias a gran escala de, podríamos llamarle como a este archivo genético que hay. Entonces, pues habrá que ver qué nos dicen próximas investigaciones, porque realmente hay muchos vacíos aún
en cuanto a la investigación de estos microorganismos en estos ecosistemas, porque realmente no sabemos qué pueda pasar cuando estos microorganismos lleguen a ecosistemas actuales. De forma muy general, sabemos que sí, que cuando especies invasoras llegan a nuevos ecosistemas, los efectos pueden ser devastadores porque esto ya ha ocurrido con patógenos que han afectado gravemente a animales y a seres humanos. Sin embargo, no sabemos qué pueda pasar. Los científicos básicamente lo que están haciendo es insistir en la necesidad de hacer más experimentos que lo que hagan sea simular lo que pueda ocurrir cuando estos microorganismos se reactivan y entren en contacto con comunidades microbianas actuales y entender si pueden causar infecciones o, como ya les dije, si pueden transferir genes. Que este tipo de investigación sería pues muy buena para poder anticipar riesgos futuros y ver qué medidas son necesarias tomar. Porque, como les conté al principio, pues ya vimos algo muy cercano a lo que podría pasar con lo que pasó en 2016 con el brote de anthrax en Siberia. Así que digamos que esta solo es una muestra de que los microorganismos están ahí, pueden sobrevivir y pueden causar enfermedades. Y también los científicos proponen ir un poquito más allá y también poner el foco en reservorios ecosistémicos. Es importante, yo siento que últimamente ha habido mucha investigación en torno a reservorios animales, también considerando lo que fue la pandemia por el COVID. Sin embargo, con todo esto del cambio climático, también es importante poner un foco en los reservorios ecosistémicos porque realmente son enormes almacenes de virus, bacterias, hongos y de genes que podrían influir en nuestra salud y también en la salud ambiental. ¿Debemos entrar en pánico? No, no debemos entrar en pánico, pero sí debemos prepararnos. El mensaje que les quiero dejar no es un mensaje de alarma, sino advertir que estamos alterando ecosistemas que permanecieron estables durante miles de años, pero que hoy en día, por cómo están las cosas, pues la posibilidad de entrar en contacto con otros microorganismos que creíamos que ya no estaban o que puede que de pronto aún no hayan sido identificados, pues puede pasar. La ciencia por sí sola no va a evitar el deshielo. Yo siento que el cambio climático ya sí es una problemática que está muy avanzada y que siendo realistas también se relaciona con problemas estructurales. No podemos pensar de forma individual en que reciclando, disminuyendo nuestra huella de carbono, etcétera, vamos a aportar a un cambio. Sí hay que generar la conciencia, pero también hay que pensar que esto no es un problema de soluciones individuales. Hay que pensar en cambios estructurales y hay que pensar en que, por ejemplo, las grandes empresas, las grandes multinacionales también tienen una gran responsabilidad con esto y pensar en que son estas empresas las que tienen los medios, los recursos y la infraestructura para realmente generar cambios, por ejemplo, en el consumo, en la producción, etcétera. Entonces, con esto yo siento que el papel de la ciencia es anticipar riesgos, mejorar claramente la vigilancia y poder entender mucho mejor qué es lo que está pasando. No podemos evitar que el hielo siga derritiéndose, pero lo que sí podemos hacer es no avanzar a ciegas. Porque, como vimos, cuando el hielo se derrite no solo libera agua, libera historia, libera genes y microorganismos que el planeta llevaba mucho tiempo guardando. Y entenderlos puede marcar la diferencia entre una sorpresa peligrosa y una humanidad preparada. Esto ha sido todo por este episodio de Entre Tubos. Espero les haya gustado mucho este episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio, nos pueden encontrar también en YouTube y me pueden encontrar en redes sociales como @entretubospodcast, que por allí también hay material e información bien interesante para que vayan, le den like, compartan, etcétera. Muchas gracias por conectarse con Entre Tubos. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio. Bye. Yo soy Valestrada, bacterióloga apasionada por la ciencia y esto es Entre Tubos.
un podcast de microbiología y bioanálisis. Encuéntranos en redes como Entre tu Voz Podcast y escúchanos en plataformas de audio cada semana.